Ya chicos, la clase de hoy día no es una clase larga, pero es una clase que vamos a hablar, vamos a seguir con el mismo texto, o sea, con el mismo tema, perdón, de los textos, pero los vamos a llevar al cine, ¿ya? Y, espérenme, ahí sí, que se cayó de nuevo el William. Ahora sí. Ahí está. ¿Lo ven, cierto? Está como un poco lento el sistema. Sí. Ya. Ya. Entonces, lenguaje y comunicación, quinto básico, clase número 47. Jueves 23 de septiembre. Y como pueden ver en la imagen, eso vamos a ver hoy día, literatura y cine. La relación que hay entre la literatura y el cine. Sí, eso vamos a hablar hoy día. Bueno, el reglamento, ustedes saben, estar en un lugar que para ustedes sea cómodo y tranquilo para poder concentrarse y puedan participar. Y respétense entre ustedes, ¿ya? Cuando quieran opinar. Díganme. Perdón, puedo interrumpirla, pero quería preguntarle si podía pasar las diapositivas más lento porque yo las quiero empezar a escribir para acostumbrarme porque la próxima semana empiezo a ir presencial. Ya. Por favor. Ya, pero en todo caso en presencial no copiamos tanto con los chiquillos, para que tú sepas. Sí, eso es verdad. Al menos en lenguaje no copiamos tanto, más participamos. Ya chiquillos, entonces la clase de hoy día, la relación es literatura y cine, y el propósito de la clase de hoy día es apreciar narraciones o cuentos, ¿cierto? O otros formatos, teatro, cine, etcétera, y que cómo se relacionan todos estos distintas artes, ¿cierto? Con lo que nosotros estamos en la clase, que es la literatura. Ya están los objetivos priorizados de la clase. Y aquí comenzamos. Ya la imagen dice mucho, ¿cierto? Libros y cine. Ya tanto como en la literatura, dice, ¿cierto? Como en el cine, se evocan sus raíces en el lenguaje. Una es más antigua que la otra, claro, pero al nacer el cine, que fue a finales del 1800, ¿cierto? O principios de 1900, la intención del cine siempre fue comunicar y transmitir ideas a través de lo visual, o sea, imagen, movimiento, que se transmitían a través de lo que los escritores hacían, ¿cierto? Los libretos. De la misma manera, la literatura desde el nacimiento, por allá del 2000 antes de Cristo, o sea, mucho más antigua, ¿cierto?, que el cine, trata de comunicar con la belleza las palabras, la belleza la palabra escrita, y su mayor fuerza es la imaginación. Dos artes muy diferentes, pero con bases similares, ¿cierto? Sin embargo, no hay que confundir nunca, dice, las herramientas, los métodos y las intenciones de cada una de estas artes, porque son de manera independiente. Literatura narra, el cine es a través de las imágenes. Y eso tenemos que dejarlo claro, ¿ya? Como una vez planteamos esto de que la literatura te deja mucho para la imaginación, el cine no te deja tanto para la imaginación porque ya tú lo estás viendo y lo estás observando. La imaginación, digamos, ahí es de los escritores, ¿cierto? Los que hacen los guiones, para que escriben esto, para que otras personas lleven esto al cine, ¿ya? Entonces podemos decir que la literatura en ese sentido no solo está en los textos, ¿cierto? O en las novelas o en los cuentos, sino también en los guionistas que logran llevar a cabo una idea y llevarla al cine, a las series de televisión, etc. Espérenme. Ya, después dice, adaptación literaria. La adaptación literaria consiste en adaptar una fuente literaria, ya sea una novela, una historia breve, un cuento, un poema o otro género, ¿cierto? Y llevarlos al cine, al teatro e incluso los videojuegos, ¿cierto? Yo tomo esto que para mí fue atractivo leerlo y lo llevo al cine. ¿Gustavo? Profesora, una pregunta. Sí. ¿De verdad tiene ojeras y pecas? Sí, estoy súper cansada. Las ojeras la dejan media feíta. Estoy muy cansada. Me hice anoche, sí.
No, las del Bitmoji. Ya, escúchenme, dice así. Vamos a dar un ejemplo. Aquí tenemos Peter Rabbit, que es una película que fue hecha el año 2018, ¿cierto? No sé si la han Me hizo visto. llorar, tía. Que Está muy hermosa. está basada en el cuento de Perico. Van a subir una de película en cine. Pero déjenme a terminar, ahí pueden seguir hablando. Está basada en el cuento de Perico, el conejo travieso, que en inglés está así, ¿cierto? The Tale of Peter Rabbit. Primero de los libros infantiles de la colección escrita e ilustrada por Beatrix Potter y publicada en el año 1902. O sea, este cuento, ¿cierto? Se publicó en el año 1902 y fue llevado al cine en el año 2018. Esta adaptación está dirigida por Will Klug, combina la animación digital, la acción real para contar la historia de un travieso conejito, ¿cierto? Antropomorfo, que es seguido por el señor McGregor. La película constituye una adaptación libre de la saga literaria y traslada al mundo contemporáneo los diálogos de los personajes infantiles, con un tono menos inocente que los relatos de Potter, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace aquí? Se combina literatura y cine, ¿cierto? Y se trae a Peter Rabbit a un mundo nuevo, porque con otro tipo de lenguaje, otro tipo de cultura, y se lleva al cine de una manera entretenida. El libro lo tenemos acá, como pueden ver, ya, y el conejito no tiene nada que ver con el conejo que nosotros vemos en la película, ¿cierto? Ya, el conejo de la novela es como muy inocente, todo lo contrario, o más picaresco, digamos, el conejo de la película. Franco. ¿Sabe cuánto vale ese libro? No. No tengo pero sé que lo venden porque Profe, sé en la versión inglés que está aquí en Chile que lo venden en penguin.cl. Pero no. profe, ¿Gael? la Anaís Cabello Shrek y no entiendo por qué. Ni apagó la siquiera cámara. ya, ni siquiera la he visto. Ya. Ana, bueno, ahí la apago. Ya. Dice así. Otra película que nosotros yo creo que más de uno lo ha visto, ¿cierto? Que es Matilda, que salió en 1996, que es obviamente una novela original publicada por Roald Dahl, ¿cierto? En 1988. Se adapta al cine, que es mejor. Matilda le va a enseñar el amor por la lectura, dice. Sin duda, el personaje es un homenaje en sí mismo a las letras y constituye un modelo perfecto para ilustrar el valor de los libros para el crecimiento personal. Así, ¿quién no disfrutó la película de Danny DeVito? Danny DeVito en la película es el papá de Matilda, ¿cierto? Y fue quien produjo la película y el que la dirigió, ¿ya? Y tomó esta historia que era muy atractiva en la época, que fue en 1988, ¿cierto? Y dijo, ¿por qué no llevarla al cine? ¿Cierto? Y adaptarla y buscar una Matilda que se pareciera a la del libro, ¿cierto? Y nació así la película, ¿ya? Obviamente, los que han leído el libro de Matilda, ¿cierto? Se van a dar cuenta que en la película igual hay muchas diferencias, ya como todas las películas que pasan de Roald Dahl. Y como dato, Netflix compró todo el catálogo de Roald Dahl, entonces todas las películas, o sea, todos los libros que han sido llevados a películas o a series de Roald Dahl van a publicarse en Netflix. Franco. ¿Era primero el libro y la película o la película? Primero el libro. Primero Roald Dahl. Casi todas las películas de niños ilustradas para niños, primero son libros que después vuelven películas y la mayoría son escritas por Roald Dahl. Casi todas, claro. O sea, casi toda la mayoría. O sea, hay bastantes. Porque hay muy pocas personas que escriben libros para después publicarlas en Netflix a nivel mundial. Claro, y ahora Netflix, claro, se tomó la concesión, digamos, la película lleva a tener el poder de Matilda. Ya, sigamos. En el lenguaje cinematográfico, o sea, imagen y sonido, actúa diferente que el literario, que yo les decía, ¿cierto? Mientras que el cine se crean emociones con luces, sombras, sonidos, en la literatura se transmite por medio de palabras, metáforas que pueden crear diferentes imágenes en cada persona. ¿Ya? Entonces, es lo que yo les decía la otra vez, que cuando uno veía primero
la película y después leía el libro, lamentablemente uno se imaginaba los personajes de la película cuando leía el libro. No así al revés. Cuando uno lee el libro y después ve la película, bueno, tú dices, ah, sí, se parecía a lo que yo me imaginé, o no tiene nada que ver con lo que yo me imaginé. ¿Ya? Y aquí, bueno, vemos adaptaciones de literarias, que está Harry Potter, ¿cierto? Que fue llevado al cine. Y bueno, y Alicia en el País de las Maravillas, que también es una novela antigua, ¿cierto? Y que fue llevada por dibujos animados y también a películas, ¿cierto? Con seres humanos. ¿Ya? La idea de las adaptaciones literarias llevadas al cine, ¿cierto? Es porque son atractivas para el lector y han alcanzado como un gran éxito, ¿cierto? Y como este éxito ha sido como a nivel novelístico o de cuento ha sido tan grande que se dicen es atractivo para llevarlo al cine y sacarle, digamos, el provecho que se le saca económicamente, y etcétera. Tipos de adaptaciones literarias. Ya. Acá viene otra parte, pero tiene que ver con lo que es el lenguaje. Los traductores de libros para niños a menudo introducen cambios significativos en las historias originales. O sea, ya ustedes saben que cuando se toma un cuento y se lleva al cine, van a haber adaptación. No van a ser exactamente igual al libro. Pero eso también ocurre cuando se traducen los libros de un país a otro, de una persona de habla hispana a habla inglesa o al revés. Los siguientes ejemplos muestran cambios que los traductores realizan. Número 1, hacer un final feliz. ¿Esto qué quiere decir? Algunos traductores consideran que el contenido del libro que están traduciendo, por ejemplo, puede afectar a los niños y los protegen de verdades tristes. Entonces, hay muchos libros que terminan muy malmente y en las películas terminan todos vivieron felices para siempre. ¡Uy! Sí, de hecho yo he visto mucho eso en libros que yo leo, Ay, tía, que yo no. era demasiado sangriento o pero muy significativo, y en las películas, como dijo Damián, ¡ay, somos todos felices! ya, es que Tía, eso lo hace para hacerlo más Tía, atractivo. Y aparece en Cenicienta, en la original, es una de las hermanastras se corta el pie para que le quepa el zapato de cristal y luego muere, y al final se cuenta como la madrastra y la hermanastra se murieron atrapadas en una cueva. No, pues una se sacó Aparece en TikTok de los, una de se los- cortó el de los pie, verdaderos tía, y finales el otro de se películas cortó y historias. De a uno. Respétense entre ustedes para que puedan hablar. Ya, Violeta. Sería la primera hermanastra se cortó los dedos y la segunda se cortó el tobillo y la segunda al cortarse el tobillo se murió desangrada. Después las otras murieron en la cueva. ¿Y a dónde encontraron esa historia tan sangre? ¿Es del cuento, No, verdad? profesora, es la Es de historia, la es la historia Cenicienta. original. Es Es de la cuento Cenicienta el original, cuento. profe. Ya, Es bueno, el cuento original, profe. yo conozco la Ya, versión yo una bonita. vez vi una serie, yo leí un libro que, o sea, primero había visto la película y la película era así como el final feliz, todos felices. Pero cuando yo le pido el libro a mi madrina, me lo compra, lo leo y al final no terminaron todos felices para siempre. El actor, uno de los dos actores principales, muere asfixiado por ahogamiento y la otra se suicida para estar con él. Ya, lo que pasa es que tienen que entender lo siguiente. Para llevar estas traducciones, al cine, o generalmente eso es para el cine, ¿cierto? Cambiar el final feliz, es porque es más atractivo para las personas que un final triste. Generalmente las personas reclaman cuando los finales son tristes y no son felices para siempre, porque obviamente se supone que un libro, ¿cierto? Te tiene, o sea, una película te tiene que sacar, digamos, de tu realidad cotidiana, ¿cierto? Y aquí vemos lo siguiente. Eso va, ¿quién me está hablando? ¿Gustavo? Ya, dime. Sí, profesora, que hay alguien que se llama Nicolás de Gregorio. Es el hermano del Alonso de Gregorio. El hermano. El hermano Pero se en la tuvo que haber pantalla no aparece el confundido de Alonso. link, porque ya se había confundido de link una vez. Sí. Ya, chiquillos, espérenme, sigamos. Editar malos comportamientos. En la pantalla no aparece el Alonso. Sí, está la mamá. Ya, evitar malos comportamientos. Dice,
se deshacen de cualquier comportamiento o acto negativo que pueda influir de manera negativa en los pequeños lectores. Generalmente esto también se hace. Hay libros, por ejemplo, a ver, voy a hablar de libros, por ejemplo, de Stephen King, que ustedes saben que es el rey del terror en lo que es literatura, ¿ya? Y para traducirlos al habla hispana, muchas veces se cambian algunas cosas, ¿cierto? Para que no suene o no se, uno al leerlo, digamos, no lo sienta así como tan terrible, ¿ya? Incluso cuando se llevan al cine, ¿ya? Eso se pasa con lo siguiente también. Eliminan, por ejemplo, acá está, elementos extranjeros. Hay algunos traductores que para que los niños no se confundan por algún elemento extranjero, lo editan o cambian nombres adaptándolo al país o la zona de origen. ¿Ya? O sea, por ejemplo, para que ustedes entiendan lo que el libro les quiere decir, toman palabras que a lo mejor son propias de un país y las adaptan al país de nosotros. O sea, si el libro, por ejemplo, está traducido para habla hispana, toman palabras a lo mejor de inglesas que nosotros no vamos a entender, ¿ya? O de otros países de habla hispana que nosotros no vamos a tener idea de qué significa y la adaptan a nuestra realidad. ¿Ya? Esto me recuerda cuando ayer estaba jugando con el Damián un juego que se llama Pinturillo, y las palabras estaban en español y yo no le entendía nada, porque él me dijo, ¿cómo se dice gordo en español? Y yo le iba a decir, no sé, guatón, gordo, pero nunca iba a pensar que era gordinflón. Ajá. Pero un Es poquito. una persona gorda de España, te dije. Ya, lo otro. Por ejemplo, aquí tenemos La Odisea. La Odisea es una obra literaria, ¿cierto? Que ha sido adaptada a películas. Es un canto. Ya, es un canto épico, ¿cierto? Es como una historia donde va contando, ¿cierto? Todo lo que pasa con los dioses y mezcla muchas cosas, pero ha sido adaptada en el cine muchas veces, infinitas veces, ¿cierto? Y siempre de diferentes formas, ¿ya? Y eso es lo que hacen. Ahí las princesas también se tiran pedos. El título original, no me acuerdo cómo es en inglés exactamente, pero no es eso. Pero se adaptó para nuestra realidad. ¿Ya? ¿Qué es la idea? Las princesas también se Sí, yo leí el cuento y no tiene nada que ver con lo que ustedes piensan. Tipos de adaptación literarias. El habitual que cuando las películas están basadas en libro y es buena, pasa a videojuego. Aunque el camino al contrario no es casi habitual. O sea, no es habitual que un videojuego que nazca como videojuego pase a ser libro, por ejemplo. A lo mejor sí película, pero no libro. Las películas Profesora, las basadas películas en libros son, o sea, las películas basadas en videojuegos son horribles. normalmente son muy malas. Por ejemplo, hubo una película de Super Mario. A Sí, mí exacto. no me gustó la que era de Minecraft. No hay ninguna película de Minecraft. Güey, sí, o sea, es como una serie, pero donde vos Ah, la manejas a los Minecraft, esa cosa personajes, rara. que es como una película. Minecraft Story Ah, Mode esa es cosa un rara. juego en sí. No es una Pero- película, pero O sea, es como Cierto, una Minecraft película Story de Mario. Mode. juego en Netflix. No sé, pero respétense, porque si no, no van a En entender. el juego, en la película El juego de de Mario, Netflix. los Goombas eran señores de 2 metros con una cara bien rara. Y Bowser era un hombre de negocios. Sí, Y lo peor de todo es que los hermanos Tía, eran horribles. Qué bonito. Feísimos. tía, Nicolás, estás equivocado, amor. Tú tienes clase conmigo después, ahora tienes religión. ya, Ya. por cierto, Así que tienes que salirte de acá, porque te toca religión. Estás en religión con la tía Eli ahora. Así que tienes que salirte. Como que anda un poco perdido mi niño. Ya. Estamos con el quinto. Ven, el Nicolás de primero está haciendo clases con el quinto. Ya. Hay Quiero otro, aprender más. claro, hay otros tipos de adaptaciones, que este es, por ejemplo, dice literatura y rock. Han Estados Unidos, no de Estados Unidos, han Estados Unidos. Hay grupos cuya inspiración llega a partir de la lectura, ¿ya?
ya de un buen libro, otros como Pink Floyd, que han grabado discos completos basados en una obra literaria, así como si el álbum, por ejemplo, como si el álbum Animals de Pink Floyd fue basado en la novela La granja de los animales de Orwell, ¿ya? Entonces, grupos se inspiran en lo que leen y lo llegan a convertir en discos. Es un ejemplo. Esta de la granja de los animales era donde los animales se volvían inteligentes, caminaban en dos patas y así. Sí, ¿O ese era yo otro? vi eso, es más, yo ayudé a mi papá a calificar unos cómics que hicieron sus estudiantes. Ellos tuvieron que hacer unos cómics de, así como hacer el cómic de Granja Animal, pero escribiéndolo y dibujándolo. O sea, es como yo creo que en enseñanza media... Yo le ayudé a calificarlo. El Eso me cómic ayudó. es ese libro de a donde los animales se vuelven inteligentes, el de la granja, que no me acuerdo cómo se llama. La granja Hay de- gente que piensa que es una precuela indirecta de Peppa Pig. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué? Es que, no sé, no, es O que sea que La trilogía. el cómic Granja Animal fue transformado en Peppa Pig. ya, no se me No, dicen distraigan. que es una Sigamos, secuela que pasó de hace... ya, sigamos. No se me Eso sí me distraigan. acuerdo. Dice, hay otras que han sido llevados al teatro en donde el adaptador cambia el género, ¿cierto? Del narrativo al dramático y coloca cosas nuevas y actualiza la obra, obviamente, ¿cierto? Para hacerla llamativa para el espectador. En el caso del Principito ha sido llevado a películas, a dibujos animados y obviamente a obras de teatro. Pero profesora, esto sabe que yo se nunca he entendido el libro adapta. del Principito. Es que, a ver, no se me Yo en el distraigan. colegio fui a una obra del Principito, Ya, en el Teatro Teletón. silencio, los silencio. Ya, chiquillos, mire, la idea de esto es que ustedes entiendan que, por ejemplo, toda obra literaria se puede adaptar a cualquier género. Ya, por ejemplo, acá se adaptó al teatro. Ya, y El Principito es un libro que se puede leer a distintas edades y uno siempre lo va a entender de forma diferente. Eso es lo Yo que, lo el libro que lo leí, destaca. Claro, es un libro que pero nunca lo entendí. se Yo destaca aquí lo por eso. tengo. Yo vi Ya. la película y no la entendí muy bien. Ya, ejemplos, sigamos. Acá tenemos otro libro que fue llevado a película, ya que es un libro que se... Bueno, aquí vamos a hacer el resumen del libro. Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más. Camina siempre mirando al suelo, la cabeza agacha y el flequillo, tratando en vano de esconder su rostro. Pero aún así es objeto de miradas furtivas, susurros ahogados y codazos de asombro. August sale poco, su vida transcurre entre los acogedores paraderos de su casa, entre la compañía de su familia, su perra Daisy y las increíbles historias de la Guerra de las Galaxias. Este año va a cambiar porque este año va a ir por primera vez, ¿cierto?, a la escuela. Allí aprenderá la lección más importante de su vida, la que no se enseña en las aulas ni en los libros de texto. Crecer en la adversidad, aceptarse tal como es, sonreír en los días grises y saber que al final siempre encontrará una mano amiga. Este es un libro que fue llevado a películas, ¿cierto? Donde lo estuvo Julia Roberts como la mamá del niño. Y vamos a ver así como un poquito el tráiler. Espérenme, déjenme detener la grabación por el copyright. Ya, chiquillos. Profesora, esa película está en Netflix. No sé si está donde está, chiquillos, Sí, pero está. la Pero, idea profesora, es Ay, que... entonces la quiero ver. Ya, Usted la no idea- sabe le voy a esta decir a mi película. profesora de amor. esta película, pero yo leí el libro, primero, el libro ya es emocionante de por sí. Ya, cuando lo llevaron al cine, yo encuentro que fue una buena adaptación, obviamente, de lo que el libro quería inspirar, ¿ya? Y explicar, digamos. Hay otro, que yo no sé si ustedes la vieron, que es una serie de eventos desafortunados, ¿ya? Que es la serie sigue la vida de Violet Baudelaire, ¿cierto? Los hermanos Klaus Baudelaire y Sonny Baudelaire. Después de la repentina muerte de sus padres en un incendio se destruyó su hogar, ¿cierto? Un mal principio fueron llevados a vivir con un primo tercero, sobrino cuarto o primo cuarto, sobrino tercero llamado el Conde Ya, Olaf, amo eso. ¿cierto? El Amo hombre que esa serie. era más desagradable y malvado que se haya visto, ¿cierto? Ya, y ahí pasan una serie de aventuras. Yo le puedo decir que esta serie está basada, y hay una película incluso, que la protagoniza Jim Carrey, ya la película está basada en los 3 primeros libros,
Ya, ustedes ven lo de arriba, son todos los libros. Mamá, activaste el audio de... Ya, entonces, ¿cierto? Ponte aquí. Ya, ahora sí. Ya, está basada en una serie de libros, ¿cierto? Que los que ven ahí son 3, 4, 5, como 13 libros, parece, por lo que cuento así como al ojo. ¿Ya? Y el primer libro salió en 1999 y el último salió en el año 2006. De estos libros, de esta serie de libros infantiles, se hicieron la película y la serie de una serie de eventos desafortunados en... Ya, el libro fue escrito por Daniel Handler y bajo el seudónimo de Lemony Snicket, ¿ya? Y ahí obviamente trata todo lo de los hermanos Baudelaire, que cada hermano tiene como una característica, ¿cierto? Diferente al otro, ¿cierto? Y que los ayuda en todas estas aventuras. Ya, es muy entretenida, yo la vi la serie y es muy entretenida. Me acordé de una película que se suponía ¿Es para que, adultos o para niños? que eran hermanos adoptados y cada uno tenía un superpoder. Esa es hermosa. Esa es hermosa. Ya, mire, acá. Y se llama Umbrella Ah, Academy. no, yo lloré. Ya, dice, tu mejor amigo, la razón de estar contigo, ¿cierto? No es tan solo la historia emotiva, dice, de los múltiples vidas de un perro, ¿cierto? Es la narración de la relación de los humanos vista desde los ojos de un perro y de los inquebrantables nexos que se entre el hombre y su mejor amigo. Obviamente aquí hay 2 libros. De estos 2 libros que fueron famosos, ¿cierto? Se hicieron películas. Ah, pero acá me están diciendo que hay 3. Ah, yo no tenía idea. O hasta 4 libros. Pero de 2 se han hecho películas, ¿cierto? Y habla de esta relación de este perro que va reencarnando en otros perros, ¿cierto? Y se va volviendo... Vamos a ver el tráiler para después seguir comentando. Voy a poner... ¿Dónde la veo? Ya, chiquillo, entonces Mira, esto es una Ya, buena... yo la vi una vez con mi tío en una pantalla enorme. Yo ya la vi, pero la quiero volver a ver. ¿Dónde la veo? Esta es una buena adaptación, ¿cierto? De lo que era el libro, ¿cierto? A película. Si la película ya emociona, imagínense el libro. Ya, entonces, eso es lo que yo les Esa es quiero súper transmitir. bacán. Lean el libro. Acá hay Esa es otro, súper bacán en Hola Holmes. Enola Holmes, ¿cierto? Que es la hermana pequeña de Sherlock Holmes, ¿cierto? Decide viajar hasta Londres dispuesta a encontrar alguna pista que la conduzca hasta su madre, ¿cierto? Desaparecida recientemente. Sin Sherlock embargo, Holmes tenía La 2 película de hermanos. Netflix dura 3 horas. nadie puede Tenía 2 prepararla. hermanos. Uno que era un Qué ladrón loco. y el otro el detective. Sí, sí, Y él le pero- dice, no, yo vi el tráiler, pero ella le dice, ¿tú eres ladrón? No, no soy ladrón. Y está escondiendo justo un reloj que le robó a ella en el bolsillo. Yo creo que no vamos a ver ahora el tráiler de la novela, porque si no, no vamos a alcanzar a terminar lo otro, pero Porque bueno, no, se supone que se verá envuelta, ¿cierto?, en el secuestro de un joven marqués y deberá sortear, ¿cierto?, una serie de problemas, ¿cierto?, durante la historia, ¿ya? O eventos, podrá Enola descifrar los enigmas que le ha dejado su madre y encontrarla. El libro es muy entretenido porque va dejando pistas, ¿cierto? La película obviamente es la más larga, ¿cierto? Pero el libro, lo entretenido que tiene, que tú tienes que ir resolviendo las pistas junto con Enola Holmes. Ay. Y por Sí, yo la último, quería ver. está la historia de Mulan, ¿cierto? Que esta se disfraza de hombre para ocupar el lugar de su anciano padre en el ejército. Ya tras cumplir su servicio en el ejército, el emperador le ofrece los más altos honores. Sin embargo, Mulan no desea seguir en el ejército y le pide solo un caballo para volver al hogar paterno. Cuando sus antiguos compañeros del ejército acuden a visitarla, quedan impactados al verla vestida como mujer, pues nunca sospecharon su verdadera identidad. Estoy hablando del texto, no de la película. El poema es un poema. Sí, el poema termina con la imagen de una liebre hembra que representa a Mulan y una liebre macho que representa a sus compañeros corriendo juntos y el narrador preguntando si alguien sería capaz de distinguirlos. El periodo en el que transcurre esta historia es incierto. Ya los primeros testimonios dicen que afirman que fue durante la dinastía de Wei del Norte. Sin embargo, otra versión dice que Mulan fue una concubina, fue solicitada como concubina para el emperador de Sui Yandi,
Y algunas evidencias del poema apuntan a las primeras interpretaciones. O sea, el emperador, hijo del cielo, se llama también Jicán, hija del viento, ya título utilizado por los gobernantes descendientes de esa nación. O sea, si ustedes pueden darse cuenta, la verdadera historia de Mulan es parecida a las adaptaciones que han habido en el cine, pero no son igual. En el poema nunca supieron que Mulan fue mujer, nunca se dieron cuenta hasta que la fueron a visitar. ¿Ya? Bueno, acá están las adaptaciones de las películas, que yo creo que vamos a ver una o dos. La verdad no sé si alcanzamos a ver las dos, pero esperen. Mulan 2 no existe Mulan 2 para será la nada. película con personas reales. Claro, no, Profesora, una, obviamente, más, la no versión más seria, la existe. de Monito es como más más cómica, ¿cierto? Chiquillos, profesora, se supone que Mulan mató a 100, no sé, me acuerdo si era 100 o 1000 personas en la película. sí, pues. La idea de que uno aprendiera a leer el poema de Mulan y de conocer la verdadera historia. Ahora yo les voy a dejar planteadas las preguntas porque no vamos a alcanzar a hablar y opinar al respecto, pero ¿qué películas, series o juegos de video conocen o están basadas en libros y cuentos? Si han leído libros o luego han visto la película o al revés. ¿Ya? Esa es la pregunta que vamos a plantear. Esto también lo vamos a dejar en la escalerita de la metacognición pendiente. Y recordar la fecha de la prueba del libro. Mañana clase especial para los que van presencial del libro, y para los que no van presencial les grabo la cápsula, ¿ya? De la libro. Tierra y Paz. Sí, del asesinato. Profe, dicen que la secuela, Ya voy en el capítulo, Mulan 2 yo ya es tan voy en mala el capítulo. que mejor hay que olvidarla, que no existe. También, no sabe. Ya, chiquillos, hasta aquí el reporte. Mi reporte de Profe, a mí por lo único que no me gusta la versión live action de Planes porque no está mucho. Profesora, Dígame. Hasta yo voy en luego. el capítulo 16 esbozos de mí mismo, de Bernard Shaw. Porque le ponen títulos del libro, capítulos con números. O sea que voy en el capítulo 16. 16. Ya, los que deben alguna prueba están activadas en Nos Webclass, vemos mañana, así que profesora. háganlas. Nos vemos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chau, chau.